Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Impulso Vital. El 3 de marzo, el Ministerio de Salud de la Nación confirmaba el primer caso de coronavirus positivo en Argentina. Hoy, a 9 meses de esa situación, todavía hay muchas cosas que no conocemos de la enfermedad, entre ellas las secuelas. Por eso hoy compartimos un programa especial en donde vamos a hacer referencia íntegramente a las secuelas del COVID. Hablaremos con el doctor Eduardo Maturano, médico y terapista del Hospital Regional Vicente Agüero. Además, es doctor en Medicina y Cirugía, máster en Neurociencias y Biología del Comportamiento y especialista en Infectología y Epidemiología. Hablamos sobre las alteraciones que se provocan en distintos casos, entre ellos cardiológicos, trombóticos, hepáticos. Además, conoceremos lo que sucede con el uso del plasma, si trae consecuencias o no. Y también hace referencia a la importancia que tiene hacer un seguimiento a aquellas personas que fueron dadas de alta de coronavirus. Esto nos dice el doctor Maturano. La cuestión con esta enfermedad en realidad es que no está todavía bien descrita ni clínica ni epidemiológicamente. Por lo tanto, al no estar entendida la enfermedad, es difícil saber cuál es el alcance, no solamente previo al padecimiento o durante el padecimiento, sino con posterioridad. Normalmente los virus en general los microorganismos en infectología tienen lo que se denomina tropismo. Por ejemplo, los virus que producen hepatitis, más allá de que no estén emparentados taxonómicamente, el virus de la hepatitis A, de la B o de la C u otros que afectan al hígado, tienen un tropismo hepático. Es decir, que uno sabe que afectan al hígado y en general los puede interpretar desde ese tropismo. Hay virus que son respiratorios, virus que son entéricos, es decir, que afectan y se manifiestan los síntomas a nivel digestivo. Pero con este virus no hay un tropismo claro, ¿sí? En realidad lo que tenemos es lo que se conoce como enfermedad sistémica, es decir, que afecta al organismo en su conjunto, y el cuadro fundamental es de tipo inflamatorio y trombogénico, es decir, hay todo un proceso de respuesta de tipo inmunológico que nos da el componente inflamatorio, que se manifiesta fundamentalmente a nivel de los vasos sanguíneos, y también agregados ya sea de plaquetas o de fibrinógenos que producen obstrucción de la circulación vascular, es decir, trombosis o coagulación intravascular. Y lo que se está viendo es que gran parte del componente clínico y de los trastornos que subyacen o que posteriormente aparecen en relación al padecimiento tienen que ver con esta característica de la enfermedad, más lo que está asociado, que serían enfermedades prevalentes, enfermedades crónicas que pueden ser hipertensión, diabetes, obesidad, que son quienes más que se ven afectados, es decir, con mayor componente de morbilidad o de clínica y también de mortalidad por la enfermedad. Entonces, según el cuadro clínico, según el paciente, se ven distintos efectos, distintos problemas durante el transcurso de la enfermedad y para quienes sobreviven, posterioridad a la misma. En algunos casos manifiestan como cansancio o problemas en cuanto a la respiración, ¿puede ser? Claro, es decir, hay manifestaciones neurológicas, o sea que hay personas que tienen compromiso a nivel periférico, que lo más conocido es la afección a nivel de lo que puede ser el olfato o el gusto, también de la audición. Es decir, que hay afección del sistema nervioso a nivel periférico, hay compromiso a nivel central del sistema nervioso. Hay personas que pacientes que pueden experimentar una ACV, producto del compromiso vascular al que hacía referencia anteriormente. Y también una de las cosas que más se ve con relación al efecto neurológico es la astenia, que es esa sensación de fatiga, de pérdida de fuerza y de cansancio que persiste en las personas que han tenido la afección. Es decir, un paciente
con posterioridad a la COVID tienen que iniciar cuadros de rehabilitación kinésica para recuperar fuerza muscular, y también, como en muchos casos se presenta durante el transcurso de la enfermedad afección respiratoria, que es una de las formas más comunes, que sería las neumonías, también tiene que hacer kinesioterapia respiratoria como tratamiento posterior, porque queda con una disminución de la capacidad vital que hace que permanezca la disnea, la sensación de falta de aire, que se observa en muchos cuadros. También hay afección que sería la función renal, la función urinaria. Hay pacientes que persisten con alteraciones de valores normales de la función, ya sea de urea o de creatinina, que se muestran elevados con posterioridad a la afección. Hay pacientes que posteriormente tienen compromiso a nivel cardiovascular, es decir, pueden tener una miocardiopatía con dilatación de cavidades, pueden tener compromiso coronario, pueden tener compromiso a nivel de la generación o la propagación del impulso eléctrico cardíaco, es decir, enfermedad de nodo sinusal, que trae, por ejemplo, taquiarritmias, bradiarritmias, que están descritas. Es decir, hay una cantidad de manifestaciones a nivel digestivo, inflamación con compromiso hepático a nivel entérico, es decir, a nivel del intestino. En fin, hay una cantidad de trastornos que no alcanzamos todavía a entender lo suficientemente, como por lo que yo te decía al comienzo, es decir, que no es una enfermedad que esté completamente descrita, y tanto en la clínica como en la epidemiología. Entonces, en este momento lo que se están viendo en muchos pacientes son las secuelas propias de esta afección sistémica, a lo que hay que agregar lo que el paciente ya trae como bagaje propio, es decir, como trastornos que han hecho que precisamente en ellos se presente en forma más o menos severa. Entonces, estas son las cuestiones que ahora hay que ver, y también hasta dónde esto llega, es decir, si esto se instala en forma definitiva, en forma crónica, o si gradualmente se produce una recuperación de este tipo de secuelas que se están observando. Hasta el momento no hay precisiones de eso, digamos, si se mantiene o con el tiempo van pasando paulatinamente. Y hay pacientes que tienen una recuperación completa, pero hay pacientes en quienes permanecen estos trastornos o algunos de estos trastornos que yo te estoy describiendo, que no sabemos cuál va a ser el alcance, porque acá en la Argentina todavía no hemos llegado al año de que estamos enfrentando esto, y a nivel mundial estamos próximos al año. Esto empezó en diciembre pasado, de menos de un año. Entonces es difícil aventurar qué pueda llegar a ocurrir. Por ejemplo, los trastornos trombóticos. Hay quienes quedan con cuadros trombóticos que son provocados por el compromiso vascular, o también hay quienes hacen trombosis. Trombosis sería la formación de aglutinados o aglomerados de plaquetas y fibrinógeno, y en algunos casos con formas de coagulación intravascular. Entonces hay personas que sufren trombosis vascular leve, a trombosis que son más o menos importantes, pueden tener trombosis pulmonar. Hay en ese sentido un escenario que es difícil de valorar, porque, por ejemplo, si esto es solamente a consecuencia de la infección viral y de la situación previa del paciente, o también se ha visto que hay una prevalencia de cuadros trombóticos en quienes han recibido plasma de convaleciente, porque el plasma fundamentalmente aporta no solamente anticuerpos, sino también fibrinógeno, y ese fibrinógeno puede, por alguna respuesta asociada, pasar a convertirse en fibrina. Nosotros, cuando una persona está sangrando, le agregamos plasma porque precisamente tiene esta capacidad de generar coagulación. Y en muchas de las personas que reciben plasma tienen como efecto ulterior la presencia de cuadros trombóticos o de presencia de coagulación, por ejemplo, coagulación de miembros inferiores, coagulación
a nivel pulmonar, o sea, tromboembolismo pulmonar y este tipo de efectos. Entonces, la verdad que es difícil y hay que ver paciente por paciente, o sea, es necesaria una evaluación posterior, que es algo que, bueno, yo soy médico de la terapia y no hacemos un seguimiento, pero por lo que percibo, hay mucha gente que se va de alta o que se va a su domicilio o que transita la enfermedad, pero no tiene una valoración posterior, un seguimiento, y algunas de estas consecuencias pueden ser graves. Entonces yo creo que parece que también es difícil por el tipo de intervenciones que se hacen, porque hay como una suerte de criterio de seguimiento estadístico, en el sentido de que, bueno, transcurridos los 14 días que tienen que ver con el ciclo del virus, una vez que la persona supera la infección, muchos son dados de alta aún teniendo sintomatología. Entonces, ahí creo que, bueno, vamos a tener que afinar el lápiz para poder orientar a todas las personas que padecen la COVID, ¿sí? O sea, que enferman de COVID, a bueno, hacer seguimientos o valoraciones posteriores, ya sea a nivel de laboratorio, a nivel de imágenes radiológicas, o sea, persisten las imágenes, o sea, por más que uno se recupera las imágenes a nivel de lo que serían la neumonía, persisten las imágenes radiológicas o las imágenes en la tomografía. En algunos casos esto se resuelve, en otros casos pueden haber cuadros de fibrosis pulmonar. Entonces todo esto supone la necesidad de estar atentos y además de hacer seguimiento a los pacientes. Destacamos que el doctor Eduardo Maturano es uno de los profesionales médicos que ha padecido en carne propia la enfermedad y nos cuenta también su experiencia personal. Seguimos en el próximo bloque hablando sobre más temas, sobre más secuelas del coronavirus, en este caso lo que tiene que ver con la parte anímica. Todo esto después de la pausa. Devallana, almacén natural. ¿Tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día. Probá con un cambio natural. Vení a Devallana que lo vas a encontrar. Un paraíso natural en pleno centro. Julio Arroca, 466, Jesús María. Abrimos este segundo bloque en Impulso Vital. Estamos hablando con el doctor Eduardo Maturano sobre las secuelas del coronavirus. En este caso, hacemos referencia a las anímicas, que en muchas ocasiones se traduce en cuadros depresivos. También el doctor nos cuenta sobre la ivermectina, común en el ámbito veterinario, pero que también se está usando en humanos automedicados como para prevenir o contrarrestar efectos. Vemos lo que nos dice el doctor. Bueno, ahí ya hay en algunas unidades, en algunos centros de salud donde se atienden pacientes COVID, ya hay resultados comparativos entre pacientes con y sin cuadros depresivos, por ejemplo, que la enfermedad es más grave en pacientes con compromiso de tipo depresivo, con compromiso de estrés o alguna afección de orden psicológico, psiquiátrico. Se han hecho estudios comparativos, inclusive la sobrevida en relación a la COVID tiene peor pronóstico los pacientes con afección de tipo psiquiátrica que quienes no la tienen. Habrá que ver también el tipo de afección, porque nosotros hay pacientes que son ancianos, que a veces ni siquiera saben que están internados en una terapia por asociación de cuadros demenciales que puedan tener, y se manifiestan o evolucionan mejor que personas más jóvenes con mucho temor, sobre todo estrés durante la internación, todo lo que es la incertidumbre de saber si van a sobrevivir o no,
la incertidumbre de no saber si su familia o algún familiar también está internado. O sea, hay mucha angustia en muchos pacientes, y estos pacientes tienen, al menos durante la internación, tienen una evolución más tórpida, o sea, no es muy claro, pues es más grave o de más días, ¿sí? Eso es lo que manifiestan. Habrá que ver después, por lo mismo que te decía, qué pasa con posterioridad, que también ya hay algunas comunicaciones de que estos trastornos que yo te manifesté anteriormente parece que también tendrían una duración o una importancia mayor en personas con cuadros de tipo depresivo o algún trastorno de estas características, de esta naturaleza. Doctor, más allá de que depende de cada caso particular, ¿alguna recomendación que tal vez sea útil en forma general? A ver, en forma general, a mí me parece que hay una primera cuestión que yo creo que por defecto, por ejemplo, te digo mi caso, yo tuve, en el transcurso de 3 días, tuve 3 testeos. El último me confirmó, pero yo tenía ya como la percepción de que tenía algún malestar, pero era como muy vago, pero tenía aparte tenía exposición por trabajar en la terapia, había tenido exposición con un paciente, pero con muchos pacientes. Yo no sabía si exactamente en esta última exposición me podría haber contagiado, que supongo yo que fue el momento del contagio, y los testeos me daban negativos, uno me dio negativo, el otro me dio repetir, el tercero me lo repito y ahí me confirma. Y fue el día que yo había comenzado con la fiebre, pero yo traía una sensación de que podía haber algo que estaba afectándome por distintos cambios que uno nota en el cuerpo, que es difícil de precisar. Yo la vez pasada escribía a un grupo de gente conocida, le decía, mira, es como si tuviese que decir qué pasa, es como el diablo en el cuerpo, y es una metáfora, una alegoría al relato bíblico, porque ahí el diablo en el cuerpo, en el relato de Adán y Eva, se da la primera cuarentena, que se da como castigo, ¿no? Acá también hay algo que uno puede percibir como alteración, y me parece a mí que viendo esto de que muchas veces se repite, yo creo que más vale pecar de exagerado que de quedado, ¿sí? Que un test de negativo no necesariamente quiere decir que estemos negativos. Yo creo que lo que hay que hacer que pese es todos los antecedentes, es decir, la persona es hipertensa, es obesa, es diabética, tiene enfermedad pulmonar, o sea, TOC. Eso hay que valorarlo como bagaje, y también las manifestaciones clínicas. O sea que digo, pecar de exagerado, que si tiene esto y tiene clínica, yo creo que hay que considerarlo infectado o probablemente enfermo, y iniciar el tratamiento y no esperar a que la enfermedad avance, porque muchas personas, aparte por temor, es como cuando nosotros vemos pacientes que vienen con tumores avanzados. ¿Y cuánto hace que tiene esto? Y hace un tiempo. ¿Y por qué no fue? ¿O por qué no se hizo ver? ¿O por qué no se controló? Por miedo. Acá pasa lo mismo. Comienzan a tener manifestaciones clínicas y por temor o por negación no asisten rápidamente a la consulta, y cuando llegan a la consulta ya tienen un cuadro avanzado que, si hubiese sido una consulta precoz, y si hubiese habido un criterio de tomar esta consulta precoz como un paciente infectado por esto que dije anteriormente, y también porque tiene algún contacto estrecho o alguien, aunque cuando es circulación comunitaria es difícil saber esto, pero realmente hay como contacto. Entonces me parece que hay que considerarlo desde el arranque, y esto importa muchísimo, porque no es lo mismo un tratamiento iniciado cuando ya, por ejemplo, la neumonía está avanzada, cuando la persona ya tiene disnea, cuando ya viene con dificultad para respirar, aún estando en la cama, a que el tratamiento se inicie precozmente. Cambia muchísimo, o sea, la perspectiva es otra, la evolución es otra. Entonces yo creo que eso es como recomendación. Y la otra cuestión, creo que hay también como muchos folclores sobre ciertos tratamientos que podrían iniciarse en forma preventiva o en forma de tratamientos que yo creo que hay que ser prudentes. Te doy el caso de la ivermectina.
La ivermectina es algo que ha circulado ya como capacidad preventiva, inclusive se menciona la ivermectina con cierto efecto de tipo vacuna, porque el estudio que se hizo en 3 hospitales de Buenos Aires dice que a la dosis habitual, que son no es dosis tóxica, sino que se recomiendan dosis de hasta 3 veces la dosis que se utiliza, por ejemplo, para ciertas parasitosis, porque es un antiparasitario. Lo que haría la droga sería como yugular la replicación viral para que no sea tan elevada, es decir, que el virus seguiría elevándose y la persona desarrollaría inmunidad contra el propio virus de la infección. Por eso digo, hasta una suerte de efecto vacuna que se le adjudica a la ivermectina. Se comenzó a utilizarse masivamente, se está usando masivamente la ivermectina. Pero la ivermectina tiene genotoxicidad, o sea que afecta tanto el ADN como el ARN. De hecho, parece ser que el efecto sobre el virus es porque afecta el ARN viral. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Que a futuro comencemos a observar tumores o comencemos a observar malformaciones, porque hay muchas mujeres en edad gestacional que pueden quedar embarazadas habiendo consumido ivermectina. Si vos te fijas un prospecto veterinario, lo que se recomienda en la caja, en el prospecto, es que entre 60 y 90 días antes de una preñez, el medicamento debe ser retirado, porque hay riesgo de que provoque malformaciones en el feto de la cría de algunos de los animales a los cuales se le administra este medicamento. Entonces, esto me parece que es necesario que la gente lo sepa, es decir, que alguna de estas sustancias, drogas, así como se ha insistido en varias, ¿no? Pero doy este ejemplo, me parece que también es necesario que haya una consulta médica, que un médico sea el encargado de recomendar u orientar tratamientos, y que los tratamientos sean oportunos. Para que sea oportuno el tratamiento es necesario que la consulta también sea oportuna. Yo creo que esto va a generar toda una suerte de modificación en los resultados que estamos teniendo, que te digo, no es solamente el curso agudo de la enfermedad, sino las secuelas que yo mencioné anteriormente que pueden padecer los pacientes que han padecido COVID. Perfecto. Esto de la consulta oportuna es válido no solamente para el pre, sino para el post, y el seguimiento y estar atento al cuerpo. El seguimiento, exactamente. Sí, porque ya te digo, hay muchas veces que puede haber algún trastorno que pasa desapercibido o que es subestimado y después puede tener alguna consecuencia grave. Una trombosis pulmonar te puede significar la vida. O sea, nosotros lo hemos visto, personas que estaban a punto de salir de la terapia para una sala común y tienen una muerte súbita, y la muerte la hacen por trombosis pulmonar. Entonces, y si persiste la trombosis con posterioridad al alta, hay un riesgo de que la persona, porque además la permanencia en internación supone que está muchos días en cama, y la inmovilización potencia el efecto trombogénico. Entonces, cuando la persona comienza a movilizarse, si tiene alguna coagulopatía asociada a la enfermedad, puede manifestarse ya en la convalecencia, es decir, en el alta, y no necesariamente durante su internación. Cerramos este bloque haciendo referencia a una frase que nos decía el doctor Eduardo Maturano: más vale pecar de exagerado que de quedado, válido para tener en cuenta en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la salud. Nos vamos a una breve pausa y enseguida seguimos con más Impulso Vital. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18 y 30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate.
La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. ¿Sí? Seguimos en Impulso Vital. El 1 de diciembre ha sido el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Vemos este video explicativo sobre el VIH. VIH. Virus de inmunodeficiencia humana. El virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, es el agente que causa la enfermedad conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. En otras palabras, el VIH es la causa y el SIDA es la enfermedad. El sistema inmune es el conjunto de células, tejidos y órganos que defienden el cuerpo de virus y parásitos. Se encarga de producir sustancias llamadas anticuerpos que combaten las infecciones. Generalmente, el sistema inmune mata a los virus y detiene la enfermedad. Sin embargo, el VIH ataca al sistema inmune y no es posible eliminarlo. Transmisión. El VIH se transmite de diversas maneras: por contacto sexual sin importar el género, por sangre o fluidos corporales, de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia. El VIH no se transmite por el contacto. No puede infectarse al dar la mano, ni al abrazar, ni al usar el baño o beber del mismo vaso que una persona con VIH. Diagnóstico. El diagnóstico de VIH se realiza principalmente a partir de 2 pruebas llamadas ELISA y Western Blot, las cuales buscan en la sangre anticuerpos que combatan a ese virus. Un resultado positivo necesita ser confirmado con un segundo estudio para poder hacer el diagnóstico de VIH. Síntomas. Cuando una persona se ha infectado por VIH, puede presentar distintos síntomas. En la etapa inicial, generalmente ocurren de semanas a meses después de adquirir el virus. Los síntomas pueden ser fiebre, dolor de garganta, muscular y de articulaciones, inflamación de ganglios linfáticos, es decir, pequeñas bolitas debajo de la piel, en el cuello o en la axila, y salpullido en la cara, cuello y pecho. Estos síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades y generalmente pasan desapercibidos. Más tarde, la enfermedad se manifiesta con dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, pérdida de peso e infecciones en pulmones, cerebro, ojos y boca. El SIDA es la etapa final de la infección por VIH, en la cual el sistema inmune está tan debilitado que ya no se puede defender contra infecciones. Las llamadas infecciones oportunistas, que normalmente no afectarían a individuos con un sistema inmune sano, y los cánceres, se vuelven más frecuentes y agresivas. Finalmente, puede sobrevenir la muerte. Tratamiento. Actualmente no existe cura para el VIH. El tratamiento disponible para controlar los daños causados por el SIDA son medicamentos llamados antirretrovirales y otros fármacos que actúan a diferentes niveles. Las personas infectadas por VIH también pueden necesitar tratamiento preventivo para evitar las infecciones oportunistas. Prevención. Hay diferentes acciones que puedes hacer para prevenir la infección del VIH, como usar un condón de látex cada vez que tengas sexo, utilizar solamente jeringas nuevas, usar solo tu propio rastrillo o navaja de afeitar, practicar junto con tu pareja sexual exámenes para detectar VIH. En caso de que te hayas expuesto al virus, ya sea por contacto sexual o por sangre o fluidos corporales, debes acudir de inmediato al médico y con toda confianza platicar el evento de riesgo. Si te realizas un examen para detección de VIH, recuerda que debes repetir la prueba entre 6 semanas y 6 meses después. No queríamos dejar pasar esta ocasión para refrescar lo que significa el VIH-Sida, para recordar conceptos válidos para tener en cuenta. Y saludamos al Grupo ACE Jesús María.
Nos vamos despidiendo, les agradecemos por estar siempre en contacto con nosotros y podés seguir haciéndolo a través de las vías de comunicación, el WhatsApp 3525-551-518, Facebook e Instagram, nos encontrás como @ImpulsoVital, también podés ver el programa completo en YouTube, allí te suscribís de manera gratuita en nuestro canal. Gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de las 21 horas con mucho más de Impulso Vital.